cómo hacer mods. Hay dos formas que yo conozco. Hay una que es con Flash, pero da una flojera aprender a animar en Flash, ¿sabes? Entonces está esta forma que incluso tener que estarte basando en otros personajes. Y bueno, la primera, la simple, sencilla, pero la más limitada sería dibujar encima del personaje. Entonces yo hice este, por ejemplo, aquí estoy haciendo una animación y lo que hay que hacer la animación se tiene que dar acartonado, no solo copiar y pegar. Entonces, por ejemplo, copio la cabeza y la muevo bajo la posibilidad porque si no, no voy a ver ni verga. Entonces, siempre hay que tener un punto en el que estén. Vale, voy a estar toda la vida juntándole aquí, o sea, atinándole a aquel lugar. Está, entonces, un circulito, lo meto aquí y tiene que estar ahí. Ahí, creo que sí. Llenar la primera parte aquí. Si flashes notas. No la copio, no. Entonces haces esto, copias después, copias el otro brazo, copias el cuerpo, copias este brazo. Que por cierto, lo que hice para animar los brazos, los dos juntos, hay que se viera bien. Yo lo hice en la misma capa y moví este brazo. Y después lo ajusté el hombro aquí. Hay que darle justo al pixel a la animación, no, si no te va a quedar tembloroso, entonces siempre tienes que tener una referencia. Por ejemplo, aquí la cabeza he tomado de referencia esta parte de aquí, en las piernas la rayita de aquí de la entrepierna, de los brazos es prácticamente lo mismo, así que puedo tomarlo de referencia casi todo. Y si no te va a quedar tembloroso, entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la, ¿cómo decirlo? La hitbox. Que mira, entonces eso estaría cortado. El borde, este borde, a este borde, al borde de aquí. Así que ahora doy jaja con un bordazo. No te puede pasar de ese borde o te lo va a cortar. Ten en cuenta eso. En todo es lo mismo. Está muy justo. Entonces no te puedes pasar ni por de arriba, ni del lado, ni de abajo, ni de este otro lado. Haces lo mismo con todas, a no ser que quieras cambiar algo. Por ejemplo, yo cambié la muerte, que es modificando el XML, pero también, o sea, puedes dibujarle encima, atinarle, que es como lo hice al comienzo. Es una muerte diferente. Ahora es como más, o sea, más detallada. Y entonces, a ver lo que hice, voy a activarlo todo. Entonces así sería. Sí, porque aquí no hay nada. Yo no estoy ocupando esta parte de las muertes, sino estoy ocupando esto de acá. Si lo pongo aquí, no va a funcionar. Tengo que modificar el XML, que sería en la carpeta de imágenes, que es la carpeta del juego. Bueno, estoy usando el fan. Bueno, va a servir eso, pero en assets, imágenes. Aquí está boyfriend. Voy a explicar y boyfriend XML. Entonces aquí hay que modificarlo. Esta imagen mide 750 por 750 y todas miden lo mismo. Entonces en la carpeta tengo, a ver si tengo que meterlo, te puedo abrir con otros. Ahí está. El deadloop Dice, ahí está. Dice, transmisión de comienzo. Entonces comienza con 450, que sería la coordenada de acá. 750 más 750 más 750 más 750 más 750. De aquí a acá son 2500 el número de píxeles. Y desde arriba hasta acá serían 0. Está al borde de la porquería. Entonces por eso que sería 4500 por 0. X y E. Matemáticas.
Y a ver, entonces esto es de que aparece, entonces tiene que ser desde aquí hasta acá. Si te ahorra fotogramas también al modificar el XML, se va a hacer de esta forma. Y a ver, cuando confirmes, cuando apretas Enter, mira el álbum para al revés, va desde 0 a 4500, va desde que está hasta que no está. Y el loop lo que hice fue que desapareciera un poco, que se fallara un poco la luz de una referencia, ¿no? Entonces pasa aquí, después se devuelve para hacer que la luz falle un poco. Y entonces con esto, ¿qué se puede hacer? Un personaje como este, a ver. Que este está completamente hecho sin dibujar encima ni nada. Entonces todo esto, lo que hice yo fue aquí, que tiene estos puntos de referencia. No sé si puedo verlo por aquí. Bueno, tengo parte de lo que primero hice fue el XML. Entonces primero hice el XML y después le fui dibujando encima. Entonces aquí va las flechitas, ¿no? Voy a abrirlo. Las ventajas de esto es que puedes hacerlo saliéndote de los bordes y no te molesta para hacer el personaje que tú quieres. Se puede hacer, qué sé yo, de que se le salga la cola, que te salga la ala. La imagen mide 822 porque era como más o menos lo que medía la chica, creo. Y0, este está cinturizado porque creo que no recuerdo bien. Bueno, entonces tengo imagen mide 822 por 822. Entonces si coloco otra imagen exactamente al lado, queda con la posición 822 por 0, que sería la altura, que se mide desde este punto. Y ahí sería esta imagen, después 821, 822, C44, aquí 822, 822, total, y C44 y te da esta imagen de acá. Y hay que modificar esto también, que esta sería la anchura de la imagen, la anchura y la altura, si no me equivoco. Y esto es la posición en el juego, que esto hay que irlo modificando mirando el juego. Si mide más o menos esto tu personaje, tendría que tener esto para que quede encima de Boyfriend. Sería diferente según el personaje, entonces tienes que ir probando otros juegos. Sería la altura que le das y la... No, esta sería, ¿cómo se llama? Para los lados y esto para arriba. Y esto hay que dejarlo igual que esto, si no se te va a formar. Bueno, creo que tampoco es mucho, pero tienes que poner sí o sí esto o no te va a funcionar esto de acá. Puedes hacerlo, si no quieres, si mide lo mismo, puedes borrar esto. Uy. Puedes borrar esto y dejarlo así. Pero en mi caso no. Ahí está. Eso te da más, ¿cómo se dice? Más libertad. Entonces, ¿qué es lo que hice yo para poder hacer esto? Tengo, por ejemplo, el down, el abajo. Este sería el fail. Uno down fail. En inglés, porque sí, 3 down. 1, 2, 3. Entonces está el primero, que sería como el original. Después sería este, que originalmente lo que hice para animarlo. Entonces por eso ocupé estas cositas de acá. Esta de esta esquina y esta aquí. Lo que hice fue animarlo encima, moverlo un poco para hacer la animación y
después alineé esta esquina con esta esquina, que son guías que después hay que borrarlas, son quedan feas de todo. Entonces aquí está, que son varios programas, sería ese que me un poco los brazos para adentro, más y después más. Pues estos cuadraditos aquí después me doy cuenta que creo que quedan mejor, no sé. Y aquí está la animación. Aquí está. Ahí y problemas que no hay similar. Detective es el que tiene el código más corto, entonces sería más fácil de reemplazar. Si la imagen mide 500 por 800, 500 de anchura, 800 de altura. Entonces el 0 sería este. El 0, después va a 500 de anchura, después va a 500 más, serían 1000 y 500 más. Y después, como yo hice esto así, hago que se devuelva para ahorrarme dibujar fotogramas. Queda animación como un loop, ¿no? Animación de para allá, para acá, todo el tiempo así.